Bueno, continuamos con la charla sobre la problemática ortopédica de potrillos, puntualmente sobre las deformaciones flexurales. ¿Qué se entiende como deformación flexural? Toda desviación de la alineación normal del miembro visto desde lateral. Tanto el caso de hiperflexiones, como los dos cuadros a la izquierda, como hiperextensiones, como el cuadro a la derecha. Existen tanto de tipo congénito, o sea que nace con esa forma, como adquirido, que se desarrolla durante el crecimiento. De las deformaciones flexurales congénitas, la hiperextensión digital o laxitud es muy frecuente de ver en potrillos. En la mayoría de los casos es autolimitante y en los primeros 2 o 3 días se tiende a acomodar, y eso se debe a la debilidad muscular, muchas veces asociados a enfermedades propias del potrillo, y otros es asociado a la propia maduración. En general el tratamiento consiste, es médico obviamente, y consiste en una restricción de ejercicio con salidas a caminar controladas de unos 20-30 minutos, o estar en el corral con la madre unas 2 o 3 veces en el día, y en 3 días se suele corregir. El problema surge de aquellos potrillos que tienen muy descendido, como vemos acá, a nivel de los talones, inclusive a veces llegan a tocar la articulación metatarso-falangiana. Esto es más frecuente en las patas que en las manos, pero pueden estar comprometidos los cuatro, y llegan a lastimarse la piel. En ese caso hay que cubrir levemente la piel con algún tipo de vendaje muy suave. Recuerden que todo vendaje va a producir relajación de los tendones, entonces va a ser contraproducente cualquier vendaje, pero nos estamos refiriendo a un vendaje protector de la piel. En estos casos, lo que se puede hacer para favorecer cuando levanta la pinza y apoya en los talones es poner una extensión. Esas extensiones se pueden hacer como una pequeña herradurita, como una extensión hacia los talones, con pedazos de madera o pequeños pedacitos de chapa, elementos muy livianos, como en este caso, y que se venda con este tipo de tensoplast o elasticón, que se adhiere muy bien, le da protección y se extiende hacia la parte de los talones. De esta manera va a permitir que no se levante tanto la pinza y que afirme mejor. Con respecto a las hiperflexiones congénitas, la causa es de lo más variable. Se estima que pueden ser por malposiciones dentro del útero, por haber consumido plantas teratogénicas la madre, pero en general no se sabe. Las presentaciones pueden ser flexiones a nivel de la articulación interfalángica distal, manifestado por la flexión excesiva del casco, de la articulación del nudo, la metacarpofalangiana, como vemos en el cuadro del medio, o retracciones flexurales del carpo, como vemos en la foto de la derecha. De distintos grados, hay algunos que están levemente parados y otros que no se pueden ni siquiera incorporar. La terapia en este tipo de hiperflexiones congénitas consiste en manejo, restricción de ejercicio con ejercicio controlado, vendajes. Sabemos bien, los vendajes tienden a relajar los músculos, principalmente en los potrillos. En el caso que nosotros necesitemos relajar la musculatura por una contracción a nivel carpal o metacarpofalangiana, se colocan vendajes tipo Robert Jones, o sea, capas de bata, algodón, con vendas elástica adhesiva tipo B-Trap, que van a inmovilizar la articulación comprometida hacia proximal y distal. En el caso de la articulación del nudo, con una venda que va desde el carpo hacia distal, hacia la cuartilla, suele ser suficiente. En el caso del que tengamos una retracción a nivel carpal, vamos a necesitar poner una venda completa que va desde el codo hasta la cuartilla. Pero el problema surge en las articulaciones interfalángica distal cuando hay una retracción del casco. En ese caso, por vendas es imposible inmovilizar esa articulación y debe ser colocado en un yeso, o que inmovilice completamente el casco. El problema de los yesos tienden a lastimar la piel y no podemos controlarlo tan seguido. Yo te sugiero utilizar este tipo de botas acrílico, esto es de la marca Red Boot, muy práctica y resistente, donde
uno pone una pequeña venda en el animal, coloca esta férula sobre el miembro del animal y puede chequear diariamente a ver si hay algún compromiso a nivel de la piel. Y como tercera opción terapéutica, si a los 2 o 3 días de estas terapias no ha mejorado, se administra tetraciclina. La dosis es de 44 miligramos kilo, normalmente es entre 2 y 3 gramos, diluido. Algunos lo dan en forma directa en vena, muy lento. Por una cuestión de seguridad es preferible diluirlo en 500 centímetros cúbicos de fisiológica y darlo en forma lenta, repitiéndolo cada 48 horas por 3-4 aplicaciones de acuerdo al grado de relajación que se logra con este antibiótico, que tiene un efecto en los potrillos de relajar los músculos. Pero como es un antibiótico que es nefrotóxico, es muy importante monitorear los niveles de creatinina para no producir una falla renal aguda. Siempre estamos hablando de terramicina 100, no de la terramicina LA. ¿Cómo actúa la tetraciclina? Durante muchos años se consideraba que era un quelante del calcio, que tenía la capacidad de absorber el calcio y de esta manera se iba a producir una relajación muscular. En 1994 Madison demostró que no es así, tomando un grupo de potrillos tratados con oxitetraciclina y otros potrillos tratados con fisiológica y con el vehículo de la tetraciclina, y no se demostró en ninguno de ellos una caída de calcio, a pesar de que sí se demostró una relajación en aquellos tratados con el antibiótico en sí. O sea que no es el mecanismo de acción ser quelante de calcio. Aparentemente la función, el mecanismo de acción de la terramicina es mediante una inhibición en la contracción por parte de los miofibroblastos y una inhibición de las metaloproteinasa tipo 1 que afecte la remodelación ligamentosa. Indudablemente esto tiene mayor efecto, este tipo de antibiótico se ha visto que tiene un mayor efecto a nivel de la articulación metacarpofalangiana, mientras que en la articulación interfalángica distal no se ve el efecto deseado. Y en el caso del carpo, a veces, en algunos casos sí, en otros casos no, es más variable, pero definitivamente la mejor respuesta la tiene en las articulaciones metacarpofalangianas. Las cirugías en el caso de las hiperflexiones congénitas rara vez es necesario. Con los tratamientos médicos que acabamos de ver suelen solucionarse sin problemas. Se utilizan en general en aquellas deformaciones de las articulaciones severas, obviamente que no responden a ninguna medicación, o deformaciones carpales severas. Por ejemplo, esta es una hiperflexión congénita de un potrillo. Fíjense cómo supera los 90 grados, está hacia atrás. En general tienen dificultades, con una mano no, pero si son bilaterales tienen dificultades para poder pararse y mamar, y las propias vendas ya le estaban produciendo estas erosiones en la piel por delante de la articulación del nudo. En el caso de las retracciones carpales congénitas, como vemos este potrillo, la mayoría son de características bilaterales y muchas son de características moderadas, medias a moderadas, no siendo muy severas. Hay otros casos en los que sí es severo y el potrillo no tiene la habilidad de poder pararse, y de esta manera no puede mamar, no puede calostrar, y generalmente se asocia a un montón de otras patologías que lo comprometen. La mejor terapia en estos casos es, además de la oxitetraciclina, como mencionamos, es un tipo de férula, pero la que yo sugiero y recomiendo usar es esta bota articulada, también de Redwood, que tiene una ventaja, que agarra la parte distal y del miembro y el antebrazo, y por la soga que está hacia dorsal mismo uno puede ajustar y darle tensión, de esta manera llevando el miembro a la alineación en forma progresiva. Acá en este video vemos al doctor Almanza, que es el creador de esta bota y dueño de la marca, demostrando lo fácil que es la colocación
en un potrillo con una retracción leve. Se pone primero una bata para proteger obviamente la piel, por más que tiene goma eva en su interior, se pone bata por lo delicado que es la piel de los potrillos. Se ponen estas abrazaderas de velcro, sencillas y resistentes, y luego se va a colocar la porción del antebrazo de la misma manera. Lo interesante de estas vendas es que la porción palmar del carpo, que es donde está el hueso accesorio y que es el que se tiende a lastimar, está libre, no tiene puntos de presión. Una vez colocado la bota, ahí se va a ajustar la banda de tensión hacia de adelante y el animal puede deambular, obviamente limitado en ejercicio, no puede ir al campo con esto, y se puede colocar por 12 horas en una mano y a las 12 horas cambiarlo hacia la otra mano, y de esta manera vamos dando un alivio a los miembros y a la piel. Con respecto a la cirugía en este tipo de hiperflexiones congénitas carpales, un estudio reciente australiano evaluó la evolución de la cirugía para este tipo de patologías. Ellos lo dividieron en 3 grupos, en 3 grados, determinado por grado 1, grado 2 y grado 3, determinado por el grado de retracción. Si tiene menos de 20 grados, todo esto medido con un goniómetro. Eran los casos leves, vamos a decir, los moderados entre 20 y 40, y los grados 3, los más complicados, que tienen dificultades o no se pueden directamente levantar solo, son aquellos que tienen una retracción de 40 grados con respecto entre el radio y el metacarpo. Técnicamente una cirugía muy sencilla, se coloca el animal en decúbito dorsal, así se puede abordar los 2 miembros, y se va a realizar un corte a nivel de la inserción tendinosa, a unos 2 centímetros proximal al hueso accesorio, en esta porción del tendón, del músculo cubital lateral y el músculo flexor carpo cubital. Una incisión de unos 5 centímetros, piel subcutáneo fascia, se aborda los tendones. Hay que tener cuidado con la vena y la arteria cubital lateral, que está profundo a esto. Se cortan los tendones y luego se suturan los planos, y se evalúa intraoperatorio la capacidad de extensión del miembro. Si el miembro puede extenderse más del 50% de la retracción que tenía, se lo mantiene, o sea que ha logrado una buena extensión, se lo mantiene con vendas tipo Bate-Trap, Robert Jones, durante esos días postoperatorio. Si se ve que la retracción no es óptima, que no sea, la relajación no es óptima, que no ha podido elongarse, se coloca un tipo de férula o algún yeso que a las 24 horas es removido y se va evaluando, haciéndolo 2 valvas tipo férulas, la relajación. O sea, se trata de darle una estabilización más rígida para ver si podemos lograr la relajación postoperatoria. Este grupo, que vio de las 135 cirugías realizadas en 72 potrillos, o sea, porque la mayoría era bilateral, se logró una corrección del ángulo palmar en el 82% de los casos de que tenían grado 1 y 2, mientras que fue mucho menor la resolución de los casos con una retracción severa. Bien, en el caso de las hiperflexiones adquiridas, o sea, son esas que se desarrollan durante el crecimiento del animal, y estas son bastante frecuentes de ver en la práctica privada. En general se van a producir a distinto tiempo de acuerdo a la edad. En la mayoría de los casos, como vemos en la retracción de la interfalángica distal, el casco topino, lo vamos a ver entre los 2 y 6 meses de vida. Mientras que la articulación metacarpo-falangiana, la articulación del nudo, suele manifestar retracción entre los 10 meses y 18 meses de edad.
Inicialmente la teoría era que había un crecimiento asimétrico, que el hueso crecía demasiado rápido y no le permitía a la unidad músculo-tendinosa crecer a la misma velocidad. Pero esa teoría no, en mi opinión particular, no tiene sustento, ya que hay muchos potrillos que en el lapso de una semana, 10 días, se han retraído, lo cual no justifica un crecimiento óseo tan rápido. La explicación y la lógica es que frente a distintos focos dolorosos, como puede ser en la imagen de la izquierda, con una epifisitis durante la etapa de crecimiento activo, principalmente en esos potrillos seleccionados genéticamente a crecer demasiado rápido y que uno los alimenta con un alto contenido energético, va a desarrollar estas fisitas, le va a producir un dolor y el potrillo va a tomar una posición antiálgica, contracturando los músculos y tendones. También podemos tener otro tipo de lesiones, como vemos en la imagen de la derecha, un quiste a nivel de la articulación escapulohumeral, que clínicamente no va a manifestar mucho más que dolor, no va a presentar gran inflamación y demás, pero el potrillo frente a este dolor va a tomar una posición antiálgica y ahí se puede retraer. Una causa muy frecuente de observar que cause dolor es cuando a los potrillos muy pequeños en el desvasado regular, que es recomendado hacer, una escofinada, se lo despalma. Se lo despalma demasiado, la palma de ellos, la suela es muy delicada, muy fina y va a producir un punto de dolor. Entonces, frente al dolor, él va a tomar una posición antiálgica, parándose en las pinzas y eso le va a producir más dolor y ser un cuadro, estableciendo un círculo vicioso de más dolor, más retracción. ¿Por qué se produce esto en el caso de la articulación interfalángica distal, del casco? Bueno, el músculo flexor digital profundo que se origina a nivel del codo, formado por 3 cabezas, humeral, radial y cubital, forma un tendón a nivel del carpo que desciende en este dibujo marcado por verde, pasa por detrás de la articulación metacarpofalangiana y se va a insertar en la tercer falange y es el responsable de producir la flexión de la articulación interfalángica distal. Pero existe una estructura muy importante en esta patología que es el ligamento accesorio distal o check ligament distal. Este es una banda fibrosa conformada en su mayoría por miofibroblastos que se origina del ligamento carpal palmar y se inserta en el tercio medio del tendón flexor profundo. Cuando frente a una posición dolorosa, el potrillo tiene dolor por distintas causas como vimos, se va a contracturar el músculo y también se va a retraer el ligamento accesorio distal por los miofibroblastos, son células que tienen capacidad contráctil. Así se va a cortar. Luego, si la situación de dolor es superada, muchas veces esto ya se ha cortado y por más que se haya resuelto el dolor por una epifisitis o además que ha sido tratada y los músculos se relajen, esto va a permanecer retraído. Es por eso que inicialmente muchos potrillos responden médicamente. Cuando resolvemos el dolor se puede relajar la musculatura, pero si ese dolor persiste a lo largo del tiempo, ya empieza a jugar la contracción que va a tener el ligamento accesorio distal. ¿Y qué sucede? Acá vemos en la imagen de la izquierda el mismo potrillo con la mano izquierda con un ángulo podofalángico normal, si vemos la alineación que hay entre el casco y las falanges, mientras que en la mano derecha vemos una hiperflexión, una deformación flexural de la interfalángica distal, con un quiebre del ángulo podofalángico. El casco viene por acá y la línea de la falange está quebrado hacia adelante. Esto se produce por una retracción del flexor profundo y una rotación de la tercer falange. Bien, no es una rotación como sucede en el caso de las laminitis sin fosura. Acá, si uno evalúa la línea
el aspecto dorsal del casco y de la tercera falange están paralelas. No es que hay una rotación de la falange dentro del casco, sino que rota la articulación con el casco, pues está adherido por el medio de las láminas. ¿Qué lleva a esta rotación? Que los talones, como vemos en esta imagen, no apoyen en el piso y carguen todo el peso y la presión sobre esta zona. Muchas veces, por ejemplo en el caso de que el potrillo ha sido despalmado además, eso va a establecer el círculo vicioso y perpetuar la posición, porque más dolor todavía tiene. A lo largo del tiempo, los talones, al no estar en el aire, tienden a seguir creciendo sin desgaste y van tomando esa forma de encastillado. Se clasifican, Riden los clasificó en 4 tipos de contracciones o de retracciones de la interfalángica distal, en 4 grados, obviamente de más leve a más severo, siendo en el grado 1 es una retracción muy leve, simplemente manifestado, como tenemos acá en mano izquierda, una retracción leve comparado con la mano derecha, simplemente manifestado por una deformación a nivel de la banda coronaria. Si vemos en las radiografías anteriores cómo hay un desplazamiento a veces hacia adelante de la segunda falange, deformando acá la banda coronaria. Es simplemente esto. En el grado 2 vemos que hay ya esta forma más encastillada, más vertical en los talones, y vemos cómo comienza a haber una divergencia de los anillos del casco. El grado 3 mantiene igual la misma forma encastillado, y ya vemos cómo el aspecto dorsal de la muralla, al no busca hacia adelante en forma de pinza de pato. Y el grado 4 es el más severo dentro de la categoría que no ha superado la vertical, es cuando ya tienen más de 80 grados de rotación, de desviación, no quiero decir rotación para no confundirlo, donde está casi vertical con respecto a los 90 grados. ¿Para qué nos sirve la clasificación? Porque indudablemente para comunicarnos es importante, para saber en qué estado estaba el potrillo y demás. Pero hoy por hoy, con la tecnología, nos permite sacar fotografías y poder de esa manera hacer un seguimiento de ese potrillo y de la evolución del casco. Hay muchísimo software donde nosotros tomamos una fotografía digital normal, lo ponemos, por ejemplo, sobre un bloque donde vamos a tener 2 puntos de referencia. Este software en particular se llama Metron, antes era de Ponatec, y donde te indica que le marques distintos puntos dentro del casco, por ejemplo, la parte distal de los talones, la parte proximal de los talones, que en los distintos puntos pongas la banda coronaria, la muralla, y así, tomando estos 2 puntos como referencia, nos va a permitir determinar las medidas, los ángulos, un montón de variables de las cuales podemos saber de dónde comenzamos y cómo va la evolución de la patología de la retracción en el caso del casco. ¿Cómo lo vamos a manejar? Bueno, médicamente siempre corrección de la fuente del dolor, que es lo que nos está desencadenando. Limitar, en caso que sea por una epifisitis, limitar el consumo de granos, balancear la dieta. En caso de que ha sido despalmado, muchas veces es proteger la palma, darle el tiempo a que mejore. Restricción de ejercicio, porque biomecánicamente no está apoyando con toda la superficie del casco, sino está apoyando sobre la parte más dorsal, y eso le va a producir mayor contusión y mayor dolor. Entonces, que esté con algún tipo de ejercicio controlado. Antiinflamatorios no esteroides, para que se le vaya el dolor, se relaje y se acomode. Obviamente considerando que en los potrillos siempre existe el riesgo de úlceras, por eso cuando ponemos a estos potrillos en terapia de antiinflamatorios no esteroides como meglumina y flunixin, siempre darle además omeprazol o ranitidina. Y el desvasado, que principalmente consiste en
remover los talones que han crecido en exceso, que se han puesto verticales, para que apoye con la superficie, la mayor cantidad de superficie palmar, sin tocar obviamente la suela por delante de la ranilla. Acá vemos el mismo potrillo una vez que fue desvasado y se le permite apoyar un poco más en los talones, como empezamos a ganarle a esa situación. Sin embargo, en este caso es un caso muy leve, muy sutil y manejado a tiempo. En el caso de los potrillos, como les comenté, muchas veces que se ha desvasado o le está doliendo porque el piso es duro, se puede poner una protección con acrílico, tanto en la pinza, que cubra en parte la suela. Esto no solo va a proteger la suela, sino que va a hacer que la pinza sea más larga y así forzar a elongar la unidad musculoesquelética de músculo tendinosa del flexor digital profundo. Y con la escofina, en forma gradual, ir bajando los talones para que aumente la superficie de apoyo. Sin embargo, hay muchos casos que son severos porque ha pasado el tiempo, porque se han ido deformando, y todas estas terapias no tienden a mejorar, las terapias médicas, principalmente desvasado. ¿Qué cirugía se va a realizar para corregir estas deformaciones flexurales de la articulación interfalángica distal? La desmotomía del ligamento accesorio distal, ese ligamento que estábamos viendo que se inserta en el flexor digital profundo. Este es un espécimen anatómico donde este es el músculo flexor digital profundo, el check ligament o ligamento accesorio distal, que se origina carpal palmar y se inserta pasando el tercio medio del flexor digital profundo. Este es el corte transversal en el punto donde vamos a realizar, que es entre el tercio proximal y tercio medio. Corte transversal de esa zona, estando del lado lateral hacia la izquierda y del lado medial hacia la derecha. Este es acá se encuentra el metacarpo con los dos metacarpenos rudimentarios. Y desde dorsal hacia palmar vamos a tener el ligamento suspensorio del nudo, el ligamento accesorio, el tendón digital profundo y el tendón flexor superficial. Si vemos, la forma que tiene el ligamento accesorio es cubriendo en parte, a esta altura, cubriendo en parte el flexor digital profundo, inclusive yendo hacia lateral. Siempre está más volcado hacia lateral que hacia medial. Tanto es que esta cirugía se puede abordar de los dos lados, de lateral o de medial. En general en estación lo hacemos de lateral siempre, pero en algunos, por una cuestión estética, para no quede tanta cicatriz del lado lateral, van del lado medial. ¿Qué problemas tiene del lado medial? Básicamente que el paquete de arteria, la arteria importante, y la vena están justo en el plano quirúrgico y el ligamento está desplazado hacia el lateral, o sea, tenemos que trabajarlo más profundo y desplazando los vasos sanguíneos, mientras que del lado lateral está hacia nosotros el ligamento y los vasos sanguíneos solamente una vena y una pequeña. ¿Cómo es la técnica quirúrgica? Como dijimos, yo normalmente lo manejo en estación, me permite mantener la tensión de los tendones mejores y de esa manera lo realizamos. Pero a veces hay animales que no lo permiten por una cuestión de docilidad. Como vimos, de palmar hacia dorsal va a estar el tendón flexor superficial, el profundo y el ligamento accesorio distal. Se realiza un corte en piel, en el paratendón, que es la estructura que va a rodear los tendones. Se busca la separación con mucho cuidado entre el tendón flexor profundo y el ligamento accesorio, check ligament. Se lo eleva, se lo levanta con una hemostática gruesa, tipo Kelly, y se lo corta observándolo. Este es un video demostrativo de cómo se realiza la cirugía. A la altura del tendón flexor profundo se realiza una incisión de unos 5 centímetros.
Al principio siempre es más grande, después uno lo va haciendo lo más chico posible. Esta, como es demostrativa, es de un video de YouTube, lo han hecho bastante grande. Hacia la izquierda está el casco, hacia la derecha está en proximal. Acá se cortó piel, se está divulsionando subcutáneo y el paratendón, elevándolo para tratar de evaluar y ver muy bien la separación entre el ligamento frenador y el tendón. ¿Por qué es esto importante? Nosotros estamos corrigiendo una desviación angular de un potrillo. Si nosotros por error se corta el flexor digital profundo, arruinamos deportivamente ese caballo por vida. De esta manera tenemos que estar muy seguros de encontrar la separación del mismo y solo cortar el ligamento que nos interesa. Siempre por divulsión Roma y sin crear nosotros una falsa división, vamos a ir buscando ahí, muchas veces por palpación se percibe mejor un pequeño surco entre el flexor digital profundo y el accesorio. Ahí está divulsionando en forma Roma. Ahí tiene a la altura de la división. Una vez localizada la división, uno introduce, en este caso están introduciendo una tijera mayo tipo de punta Roma para no lesionar los vasos posterior, pero también se puede ir con una hemostática cerrada, se abre profundamente para divulsionar y se eleva el ligamento accesorio. Estando en decúbito lateral es más fácil elevarlo por una cuestión de que está relajado el tendón y el check ligament. Pero en estación te permite palparlo, yo por lo menos lo palpo mejor. Ahí lo elevó y está chequeando que tener el tendón flexor superficial, el profundo separado, que no haya sido iatrogénicamente elevado, porque después lo va a cortar y sería una grave complicación. Fíjense, el tamaño es bastante importante, casi similar al flexor digital profundo, y lo está cortando con una hoja de bisturí nueva, chequeando que los vasos sanguíneos no hayan sido traídos con la misma tijera. En este caso no hay una separación espontánea porque está anestesiado. Cuando están en estación se separan 1 centímetro. Ahí se puede ver el corte de la media luna, la forma del check ligament. Y al extender el casco manualmente podemos ver que se separa. Muchas veces uno puede palpar entre medio de los dos y ver si hay algún tipo de fibra persistente. Bueno, se sutura el paratendón, el subcutáneo y la piel y se coloca un vendaje compresivo. Es muy importante mantener esta zona bien comprimida para que no genere un hematoma muy grande, que eso después se refleja en fibrosis y estéticamente no es el ideal. Una opción, cuando uno lo realiza en estación, es hacer la técnica mínimamente invasiva, que básicamente consiste en realizar una cirugía pequeña y guiado por la ecografía nosotros podemos ver la separación entre, en este caso acá está el tendón flexor superficial, este es el profundo, esto es hacia lateral y esto es medial, por eso tenemos los vasos importantes en medial. Este es el ligamento del check ligament, el ligamento accesorio distal, y el instrumento, que en este caso es una hemostática, va a producir una sombra acústica.
Esto es cuando estamos entre el ligamento suspensorio y el ligamento accesorio distal, que técnicamente es lo más fácil de encontrar, es un espacio muy amplio, pero principalmente nos sirve para, en este caso es una vista longitudinal, esta división, encontrar mejor esta división entre el flexor digital profundo y el accesorio, guiarlo con la hemostática, colocarla en el medio y ahí proceder de la manera similar, divulsionando, elevando y cortando y suturando de la misma manera. Es muy importante que una vez que se opera, existe un trabajo de herrería posteriori, porque nosotros lo que cortamos fue lo que genera la tensión, pero tenemos que trabajar en llevar el casco a su normalidad. Este tipo de suplementos, que producen una extensión de la pinza, sirven en potrillos tal vez muy chicos, pero tienen una tendencia a salirse, despegarse, se pegan con acrílicos y no son económicos. Hoy por hoy lo que realmente se busca hacer es hacer este diseño, que es colocar acrílico, poner una pequeña chapa de acero inoxidable con unos orificios, así el acrílico se mete entre medio, y de vuelta poner el acrílico. De esta manera vamos a estar protegiendo la pinza, que está pisando en punta por la rotación, y nos va a permitir elevar los talones, la pinza me refiero, para que haga más palanca y que tensione el flexor digital profundo. Y obviamente escofinando los talones desde la mitad de la ranilla o desde el ápex de la ranilla hacia caudal. ¿Qué cuidados postoperatorios vamos a necesitar y post colocación de la herradura o el acrílico Restricción inicial, yo normalmente los dejamos restringidos en un box por una cuestión de minimizar el sangrado, fibrosis y hematoma y potencial fibrosis. Y después sí empezamos con un ejercicio controlado para comenzar a elongar ese tendón que está retraído, y no solo el tendón, sino todas las estructuras capsulares. Este ejercicio le produce un dolor. Entonces vamos a ayudar con antiinflamatorios no esteroides y protectores gástricos. Y un desvasado de esos talones cada 2 semanas, ir rebajándolo, que de a poco va a ir descendiendo, ir rebajándolo para que se vayan a la vez trabajando la ranilla y se vaya expandiendo los mismos. Cuando se saca la prótesis, nunca tocar la suela, pensar que va a estar delicada, no hay que tocar esa parte, trabajar siempre de la punta de la ranilla hacia atrás. ¿Qué hacer en los casos severos? Bueno, si uno sigue la literatura, estos casos que superan los 90 grados, que van hacia atrás, la literatura siempre sugiere tenotomía directa. Y la realidad es que lo hemos hecho, pero estás condenando al animal que deportivamente no sirva más. Solamente puede ser para andar con una actividad muy, muy liviana. Este es un potrillo que nos vino, obviamente tenía una retracción así congénita, pero que pasaron los meses y nunca evolucionó a pesar de los distintos herrajes y demás. Fíjense cómo el talón está completamente en el aire con su forma encastillada. Este potrillo se lo sometió a una desmotomía del check ligament, no se cortó el tendón, acá estaba vendado postoperatorio, y se le indicó, como ya tenía unos 6 meses, armar una herradura muy pequeña y se le puso extra extensión, que en este caso particular se usó la punta de una escofina, que es un metal muy duro, para que establezca una palanca. En general yo uso, como mencionaba, el acrílico en la punta para proteger, pero en este caso en particular, si yo le ponía acrílico en esta zona, y como estaba yendo hacia atrás, no iba a pisar, iba directamente a estar con el acrílico acá. Entonces, en este caso en particular tuve que hacer esta extensión de la pinza para forzar al tendón a su posición. Con el tiempo vemos como ya los pelos le van creciendo, esto ha pasado, cómo logró alinear
el eje podofalángico todavía está con la herradura con la extensión, después se corta a la mitad y después ya directamente se saca. Y siempre trabajando con los talones. Esto es mientras el ligamento cicatriza, que cicatrice lo más alargado posible. Entonces, en muchos casos va a funcionar bien la desmotomía, no ir directamente a la tenotomía. Si no funciona la desmotomía, bueno, se hará en ese caso la tenotomía del tendón flexor profundo. Bueno, ¿qué pasa con las hiperflexiones adquiridas a nivel de la articulación metacarpofalangiana, o sea, del nudo? Estos generalmente se afectan en potrillos más grandes, que van desde los 10 a los 18 meses. Y una presentación que puede ser variable, desde ser leve, que es un poco parado, vamos a decir, de cuartilla. Moderado son aquellos que están verticales, inclusive con el nudo hacia adelante, pero que cuando caminan descienden un poco, ponen el nudo en su posición. Y los severos son los que están completamente desplazados y que caminan de esa manera, inclusive tropezándose. El manejo va a ser inicialmente similar a la terapia de las articulaciones, como vimos, de la interfalángica distal. Manejo de la dieta, restricción de ejercicio, se puede hacer fisioterapia, tomándolo muchas veces, levantándolo de la otra mano, forzándolo a que esté apoyando en ese nudo y que elongue. Con respuesta con herraje la respuesta es variable, no es tan directo. Hay algunos que mejoran elevándole los talones, porque teóricamente relajan el profundo y van a tensar el superficial y el ligamento suspensorio, la entrecuerda. Y hay otros que mejoran con una extensión de pinza, y hay otros que no mejoran con nada. Entonces, ¿qué opción quirúrgica tenemos para aquellos que no mejoran con nada? A diferencia de las retracciones del flexor de la interfalángica distal, como vimos que está involucrado el tendón flexor digital profundo y su ligamento accesorio, acá es variable. Pueden estar los dos tendones flexores, superficial y profundo, e inclusive el ligamento suspensorio. Entonces, la mejor manera es evaluarlo clínicamente, haciéndolo apoyar el peso, manipulando el nudo, el miembro, y palpando los tendones y viendo cuál es el primero que se tensa. Por ejemplo, ponemos la mano a nivel de la caña, del metacarpo, una mano, y la otra mano en los tendones. Y vamos a hacerlo extender, que ponga el peso, y vamos a palpar cuál es el primer tendón que se pone tenso. Y en base a eso definir si es el superficial, iremos a cortar, hacer una desmotomía del ligamento accesorio proximal. Si es el profundo, el distal, como ya vimos. Y muchas veces los dos. ¿En qué consiste la desmotomía del ligamento accesorio proximal? Bueno, el ligamento accesorio proximal es la brida carpiana, conocida como brida carpiana, flexor digital superficial, la parte muscular y la parte tendinosa que desciende para insertarse en la cuartilla, en el escudo medio. Pero del aspecto palmar del radio, vemos cómo sale tejido fibroso que se inserta en el aspecto muscular. Esta es una porción magnificada, como la brida carpiana o el accesorio proximal o check ligament proximal se inserta en el músculo. Estas imágenes, como las otras de anatomía, son de este excelente libro del profesor Denois. Se aborda en decúbito lateral, a veces en decúbito dorsal. Yo lo encuentro más fácil en lateral. El tema es que si es bilateral tenés que ponerlo en dorsal, así podés abordar medialmente los dos miembros. Tomamos como punto de referencia la fisis distal del radio, la castaña y la vena cefálica. ¿Por qué? Porque la herida va a ir centrada a la altura de la castaña, una herida de unos 10 centímetros por delante de la vena cefálica. Se corta la piel, subcutáneo, vamos a ver una pequeña rama que comunica normalmente
cefálica se liga y ahí se comienza el abordaje. Muy bien, acá tengo un corte transversal a la altura de la zona de la cirugía. Del lado derecho es medial, del lado izquierdo es lateral, y es por esta zona que vamos a abordar. Vamos a abordar entre el radio y la vena cefálica, y vamos a encontrarnos mitad de camino. Este es el check ligament, este es el ligamento accesorio proximal, y entre medio de la piel y el ligamento está el flexor carpo radial. Está en ese lugar. Anatómicamente vemos como el flexor carpo radial se encuentra en esta zona y acá está por debajo está el check ligament. Técnicamente lo más fácil es ingresar a través de la vaina, desplazar el músculo hacia palmar y cortar el check ligament, teniendo cuidado de la arteria nutricia, que va bien pegado en proximal. El pronóstico en el manejo de estas patologías está muy relacionado con el momento de la aplicación terapéutica, tanto médico como quirúrgico. Cuanto antes, mejores son siempre los resultados. Muchas gracias.